Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Hermanos, como sabemos, estamos en nuestro estudio de historia de la iglesia. Entramos al periodo de Pérgamo, que representa el periodo de aquella iglesia que se casó. Se casó con el mundo, se casó con el Estado y se casó con la idolatría que traían aquellos paganos que se convirtieron. Vimos la vez pasada una introducción de cómo el Señor a veces permite que sus profetas entren a ver el pecado del pueblo de una manera detallada. Vimos cómo el Señor llamó a Ezequiel para que él pusiera el ojo dentro de la casa de Dios y vieran una cantidad de cosas que se habían hecho en la casa de Dios. Y así esta parte de la historia de la iglesia nos sirve para mirar una serie de cosas abominables que se hicieron en la historia, ¿no? Y dice aquí que en la iglesia hubo personas que retuvieron la doctrina de Balaam, que es la doctrina de mezclar el testimonio de Dios con los ídolos. Y veíamos que la iglesia después del cuarto siglo cayó en este pecado serio. Y decíamos que íbamos a estudiar algunos de los ídolos que comúnmente se conocen en lo que llegó a ser la iglesia oficial o el catolicismo romano. Entonces vamos a mirar primero que todo un poco el trasfondo histórico de estos ídolos, un poco por lo menos, un poco cómo eso se mezcló en la iglesia y un poco de historia de la doctrina, porque esto que algunos retenían con el tiempo se volvió doctrina. Y eso fue un asunto todavía más lamentable. Entonces, si ustedes quieren ir al libro de Josué, podemos ver un poco ahí en el capítulo, no de Josué, sino el libro de Jueces, capítulo 2, verso 11. Vamos a ver un poco el trasfondo de lo que se conoció como la adoración a María. Ahora, como decíamos la vez pasada, esta idolatría no comenzó ni siquiera en la era cristiana, sino que esta idolatría es mucho más anterior y se remonta a uno de los primeros capítulos de Génesis, donde aparece aquel personaje llamado Nimrod. Nimrod fue el promotor de la ciudad de Babel y otras ciudades importantes. Él tenía una esposa, como decíamos la vez pasada, que se llamaba Semiramis. Y esta esposa era una mujer adúltera. ¿Por qué era una mujer adúltera? Porque cuando Nimrod murió, ella apareció diciendo que había quedado embarazada por obra de Nimrod, por obra de los dioses, porque ellos deificaron a Nimrod. Y Nimrod fue el primer ídolo o el ídolo más importante de la cultura babilónica. Ahora, esta mujer aparece diciendo que Nimrod o los dioses la embarazaron y que su hijo sería de alguna manera la reencarnación de Nimrod, llamando a su hijo Tamuz. Eso en la cultura babilónica creó una fuerte tradición a la adoración no solo a Nimrod, sino a la adoración a Semiramis, llamada la diosa madre, y también una adoración a su hijo llamado Tamuz. Ahora, como el Señor dispersó lo que ellos habían planeado en Babel, todos estos ídolos que ellos tenían se esparcieron por toda la tierra. Solo que a donde llegaron, como hubo un cambio de lengua, hubo un cambio de nombre, pero eran los mismos ídolos. Entonces esa tradición idólatra de Balaam, como leíamos la vez pasada, es la misma tradición idólatra de Babilonia. Entonces aquí en Jueces 2, verso 11 en adelante, nos dice que los hijos de Israel, dice ahí en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces este fue el pecado de apostasía de Israel en varias épocas. Ellos se iban tras los dioses de las naciones y adoraban esos Baales. Ahora, esos Baales tienen siempre su origen en Babilonia. Y dice que estos que adoraron Israel en esta generación, ahí en el 13 dice, y dejaron a Jehová
y adoraron a Baal y a Astarot, que eran principalmente el dios masculino, Nimrod, y el dios femenino de los babilonios, Astarot, que también fue conocida en las culturas antiguas como la diosa de la fertilidad. Casi todas las culturas, y esto es muy importante saberlo, casi todas las culturas tienen esta adoración. La adoración a una diosa madre, la adoración a un dios que decía que él era el esposo de ella, y la adoración al hijo de esta diosa madre. Por ejemplo, la arqueología y los libros de historia nos dicen que esta diosa madre, que aquí es Astarot, se llamaba en la cultura china la madre Chinmo. Los escandinavos lo llamaban Disa, los druidas la llamaban Virgo Paritura, los griegos la llamaron Afrodita, en la India se le llamaba la gran diosa o Isis, en Egipto se le llegó a llamar Isis y a su hijo se le llegó a llamar Horus, y hay hasta indicios de que las culturas antiguas mexicanas adoraban también a la diosa madre y al dios hijo, en culturas antiguas, o sea, anteriores a la era cristiana. Entonces, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque la adoración que llegó a establecerse como culto a María no es más sino la misma adoración antigua que se le ofrecía a Semiramis, la misma adoración antigua que se le ofrecía a Astarot, o como lo dice también ahí en el libro de Jeremías, si ustedes quieren ir, la misma adoración que se le ofrecía a la reina del cielo. Figuras, Baales de las naciones paganas, que muchas veces Israel en su apostasía se prostituyó tras ellos. Jeremías capítulo 7, verso 17, dice, el Señor hablándole al profeta: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso lo hacían las tribus de Israel, lo hizo las tribus del sur también, lo hicieron antes de la deportación, lo hicieron en la deportación los que fueron a Egipto. Más adelante lo narra en el capítulo 44, verso 18 y verso 19. Entonces esa misma Astarot era la misma reina del cielo, y también es un ídolo que aparece en el libro de Hechos. Hechos 19, verso 27. Esto es un asunto que muchos hermanos han estudiado. Hay libros que son, pues en ese aspecto, profundos, dan imágenes, dan nombres, dan muchos detalles. Está el libro Babilonia, Misterio Religioso. Está el libro Las dos Babilonias, donde muestran cómo esa tradición se puede rastrear hasta Babilonia y cómo cada nación, cada pueblo siguió adorando los mismos Baales. En este caso, llamados en las escrituras, porque eran así llamados en algunos pueblos cercanos, Astarot, la reina del cielo. Y ahora vamos a leer un pasaje ahí en Hechos 19, verso 27, donde la adoración a este mismo Baal fue nombrada con el nombre de Diana, Diana de los Efesios. Es la misma figura pagana de la cultura babilónica, como la diosa madre o la diosa de la fertilidad. En este caso, Diana era representada con una mujer con varios senos. Dice ahí Hechos 19, verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, para aquella época este ídolo era conocido como Diana. Y es interesante que, como vamos a estudiar ahorita en la historia de la iglesia cristiana, que el lugar donde se dio el primer
edicto doctrinal basado en un concilio acerca de la deedificación de María sucedió en la ciudad de Éfeso. Entonces aquello que los paganos consideraban un peligro, porque lo que predicaban los apóstoles tumbaba la idolatría, con el tiempo ese peligro se volvió parte de lo que era la iglesia cristiana. Pero entonces, por el contexto, sin estudiarlo profundamente, porque el tema de hoy es bien largo, podemos darnos cuenta, y pudiéramos hacerlo más detalladamente, rastrear cómo la adoración a la Madre de Dios, a la Reina del Cielo, es una adoración antigua ligada a las culturas paganas. No hay ninguna referencia, la Enciclopedia Británica dice esto, no hay ninguna referencia de adoración a la Virgen ni en la Biblia ni en los primeros 300 años de la era cristiana. Es algo que surgió con el tiempo. Es un asunto que trajeron los paganos que se convirtieron al cristianismo en un proceso lento, pero que tuvo consecuencias muy lamentables para el testimonio de Jesús. Marcos 7, verso 7, nos muestra cuál va a ser el fundamento que toma el catolicismo romano para establecer sus doctrinas. Porque como no hay un fundamento bíblico, los dogmas o las enseñanzas que estableció la iglesia oficial pagana romana están basadas en otras cosas. Dice Marcos 7, verso 7, cosas que el mismo Señor denunciaba de los judíos que llegaron a suceder en la historia de la iglesia también. Dice el Señor, pues en vano me honran. O sea que no es solo suficiente honrar a Dios. No es solo suficiente querer adorar a Dios. Porque hay personas que dicen, hermano, pero qué de malos tienes si lo que buscan es la adoración a Dios. Jesús dijo un día, es necesario que los que me adoren en espíritu y en verdad. O sea que nosotros no podemos adorar a Dios de cualquier manera, porque Dios primero que todo es espíritu. Eso nos muestra que su naturaleza es invisible, ¿sí? Que no es perceptible, que es como cantábamos, inconmensurable, incomparable. O sea, yo no puedo hacer imágenes ni ninguna figura para mostrar al Dios verdadero, porque ni siquiera la mejor imaginación del hombre o los grandes conocimientos del hombre se acercan a una porción de lo que no es nuestro Dios grande y eterno. En espíritu y en verdad. Quiere decir que la adoración tiene que ir basada en la naturaleza de Dios y basada en la verdad que Dios ha revelado. Yo no puedo adorar a Dios como yo quiero. No es que yo siento que yo adoro a Dios cuando muevo las caderas. No es como usted quiere, es como dice, en espíritu y en verdad. O no es que yo quiero hacer una imagen y prenderle una vela y adorarlo. No es como usted quiere, es en espíritu y en verdad. Y este pasaje dice que hay adoración que es en vano, hermano. Que no sirve, que no sube, que muchas veces produce la ira, el aborrecimiento del Dios al cual estamos adorando. ¿Sí? ¿Cómo así, hermano? Usted vio una vez que dos muchachos prendieron en el altar de Dios fuego extraño y Dios mismo los consumió, porque era una adoración que extraña. Entonces no podemos adorar como queramos. Y mire lo tremendo que hicieron los israelitas, que eso lo hizo después la iglesia. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vamos a estudiar en la historia de la iglesia cómo se fueron consolidando la adoración y las doctrinas acerca del culto a María. Y usted comienza a ver que esas doctrinas no tuvieron raíz ni en la Biblia ni en la iglesia primitiva, sino que fueron ¿qué? Doctrinas de hombres, que fueron añadidas con el tiempo. Podemos decir los siglos, podemos decir en qué momento, aún quiénes. Dice, y mire lo tremendo de este asunto, porque dejando el mandamiento de Dios. O sea que introducen una doctrina de hombre y a la par que abandonan el mandamiento de Dios.
os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Usted no ha escuchado esa frase, hermano o fulano? Es que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo fueron criados con una religión y yo nunca pude salir de ahí. ¿Usted ha escuchado esas frases? Las personas que se aferran a la tradición antes que a la verdad, a la tradición antes que a Dios, aunque la tradición sea opuesta a la verdad de Dios. Se aferran. ¿Usted no ha escuchado estas frases? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y ahí explica cuál era la tradición en aquella época. En la historia de la iglesia fue otra, ahorita la vamos a ver. Y dice en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea que no solo abandonan la palabra de Dios y se aferran a la tradición, sino que la misma tradición invalida lo que decía la palabra de Dios, o va en contra de lo que decía la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Y no es de extrañarnos, 2 Corintios 11, verso 13, que la antigua adoración a Astarot, a la reina del cielo o a Diana de los Efesios se haya disfrazado con una adoración cristiana, porque eso que no es de extrañarnos es la manera como actúa el diablo. Dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no es de maravillarnos que nos hayan disfrazado el ídolo pagano de una figura que de todos modos siempre fue apreciada, como lo fue María. Y es claro decir que nuestra posición en contra de María no es contra María. Nosotros creemos los pasajes que habla la Escritura de María, creemos que Dios usó a María, creemos que seguramente María fue creyente, creemos que seguramente participó de la vida de la iglesia. Hasta ahí, porque eso es lo único que nos dice la Escritura. Pero si estamos en contra, aborrecemos, sentimos asco de la idolatría pagana del catolicismo romano. ¿Sí? Porque eso es un vasto y burdo ídolo pagano, que lo maquillaron con vestido cristiano, pero no tiene nada de cristiano, hermano. Amén. Decía también, 2 de Timoteo 4:4. Voy a leer varios pasajes rápido, hermano, porque de verdad el tema hoy es un poco largo. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted va a ver eso en la historia de la adoración a María. Y Pedro decía en el capítulo 1 de su segunda epístola, verso 16, porque nos hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea que Pedro y el testimonio de los apóstoles y las escrituras no es una fábula que ellos se inventaron, no, ellos fueron testigos. Y ellos escribieron y esas verdades quedaron ¿qué? Registradas para nosotros en las Escrituras. Si nosotros nos salimos de ahí, podemos caer en doctrinas de hombres, en fábulas y en engaños de Satanás, como sucedió en la historia. Tanto es que hay una fábula muy conocida del catolicismo romano de una visión que tuvo el hermano León mencionada en las crónicas de San Francisco. Y él dice esto. Él dice que vio dos escaleras, una escalera de rojo y una escalera de blanco. Y que los hombres se esforzaban por subir por la escalera de rojo, pero llegaba un punto donde se sentían agotados y no podían avanzar. Entonces una voz le dijo desde la escalera, no sigas por ahí, sube por la escalera blanca. Y las personas comenzaron a subir por la escalera blanca y podían llegar hasta arriba. Y en la escalera blanca al final estaba María y en la escalera roja estaba Jesús. Es tanta la apostasía del catolicismo romano que es común que su doctrina y en su práctica ellos pongan primero a María que a Cristo, hermano. Siguiendo fábulas. Entonces
Entonces vamos a mirar un poco la manera como se fueron estableciendo algunas doctrinas en relación a la adoración a María, el culto a María, y eso a través de la historia. Como les decía, la figura de María comenzó a tomar otro rumbo después del siglo IV, la conversión de Constantino, el paganismo llega, y ya en el 431 en la ciudad de Éfeso se hace el primer edicto en relación a los dogmas de María. En este concilio se declaró ahí en el 431, dice así, cito el consejo: si alguien, mira a dónde comenzó las doctrinas de hombres, hermano. No vamos a leer algo que estaba en la Biblia, sino doctrinas de hombres que se establecieron en la historia. Si alguien no reconoce que el Emmanuel Cristo en verdad es Dios, eso ya lo habíamos estudiado, ¿no? Porque siglo anterior contra el arrianismo se defendió esta verdad, la divinidad de Cristo. Dice, y en este concilio mira lo que llegó a decirse también: si alguien en verdad, si alguien no reconoce que el Emmanuel Cristo en verdad es Dios y la Virgen Santa es la Madre de Dios, en griego teóticas, él debe ser juzgado. Entonces, ¿por qué salió este primer dogma? En aquella época había una discusión con un hermano, un hereje llamado bueno, la discusión era la discusión nestoriana, no me acuerdo, Nestorio se llamaba él. ¿Y cuál era la discusión? Nestorio pensaba que Jesús eran dos personas, una persona divina y una persona humana. Entonces eso es una herejía, porque en realidad no es que Jesús tenga dos personas, es que Jesús, aunque es una persona, tiene dos naturalezas. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, como Nestorio decía que Jesús tenía dos personas, entonces él decía, María fue la madre de Jesús, de la persona que se encarnó, y hay otra persona que es divina. Entonces separaba de Cristo las dos personas. Entonces esa herejía se combatió en este concilio. Entonces el concilio decía, porque Nestorio decía, no se puede decir que María es la madre de Dios, porque Dios o Cristo tenía una persona humana y una persona divina, un enredo, una herejía. Entonces los hermanos en este concilio, establecieron que nadie podía negar que María era la madre de Dios, porque si Jesús era una persona que tenía dos naturalezas, efectivamente ella había sido madre de aquel que es verbo y que también es Dios. Entonces teológicamente ellos decían, no está mal decir que es madre de Dios. Ahora, la conclusión a la que llegó el concilio no está tan errada, hay una discusión ahí. El problema fue que eso le dio la base a los católicos con el tiempo de usar a María como la madre, la Santa Virgen Madre de Dios. Entonces así comienza en esa medio discusión teológica a darse el piso, el plano o el tapete para que posteriormente comenzara a discutirse en relación a la adoración a María. Pero vamos a leer dos versos. Hebreos 7, verso 3. Yo sé que los hermanos están muy empapados de este libro por la Bibliada. El libro nos dice que Jesús, y las escrituras nos dicen que Jesús es verdadero Dios que se hizo hombre. Y como Él tiene dos naturalezas, y Él era Dios antes de la encarnación, y es Dios, la Biblia nos muestra que Él como Dios no pudo haber nacido, ni pudo haber tenido padre, ni madre, ¿sí? En cuanto a su naturaleza y esencia, Él es Dios con el Padre eternamente. Participante de la misma naturaleza de Dios, quiere decir que sin comienzo ni fin de días, igual de eterno al Padre, igual de eterno al Espíritu Santo. Tres personas juntas durante la eternidad, que no tuvieron comienzo, porque la esencia de Dios y de la Trinidad es ¿cómo se puede decir? Que no fue creada. Entonces dice aquí Hebreos 7:3, hablando de Cristo, en cuanto a su tipología por Melquisedec. Dice que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Cristo, como el Verbo eterno, no tiene padre ni madre carnal, no tiene comienzo de días, tú no puedes rastrearla, ¿qué?
genealogía. Ahora, eso es como verbo, como Dios mismo. Pero Él se encarnó, y como hombre se encarnó, y Dios usó, ¿quién? A María. Y María, el Señor por el Espíritu Santo engendró a su Hijo en el vientre de María. Lo que estudiamos Lucas lo vimos bastante. Romanos 9:5 dice, hablando de Cristo, que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, Cristo siendo Dios vino también según la carne. Y según la carne en su naturaleza humana podemos rastrear su genealogía, porque su genealogía es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María. Entonces Jesús en cuanto a su naturaleza divina es eterno, no tiene padre ni madre. En cuanto a su naturaleza humana fue hijo de María, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán, dice Lucas, ¿no? Mostrando su naturaleza humana. Entonces esa discusión, la discusión nestoriana, comenzó a dar el plano para que comenzara a llamársela María la Madre de Dios. Ahora, la discusión en el ambiente de Pérgamo de mezcla no era la doctrina, la discusión era que ellos traían una cultura de adorar a la Madre de Dios, a la Reina del Cielo, y María fue el punto clave para mezclar la doctrina pagana con la doctrina cristiana. Ahora, al comienzo hubo una respuesta a la adoración cuando comenzó a adorarse a María. Muchos cristianos se levantaron, no era tolerado, no era permitido. Algunos lugares fueron expulsadas algunas mujeres que levantaron altares a María y prendieron velas. Pero con el tiempo sutilmente esta oposición se fue perdiendo en medio de la iglesia. Para el año 616 comienza a surgir también el segundo dogma, que ya comienza a poner a María en una visión bien distorsionada de las Escrituras y a subirla. El segundo dogma que se habló de María fue su perpetua virginidad. El catolicismo asegura, mira, esto lo dice en el Catecismo Católico en el artículo 510, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto y virgen para siempre. Esto es doctrina católica. Constitución dogmática del Lumen Gentium 55, Concilio Vaticano II. Entonces, para el 649, bajo el pontificado del Papa San Martín I, el Concilio de Letrán dogmatizó la perpetua virginidad de María, ¿no? Y este dogma afirma claramente pues, que María no tuvo hijos después. ¿Qué es esto? Fábulas, viles fábulas. Vamos a leer las Escrituras, hermanos. Mateo 13, verso 55. Ahora, hay que entender que la iglesia entró en un periodo de oscuridad, de mezclas, hasta aunque es extraño pensar que sea pecado que una mujer tenga más hijos. La perpetua virginidad de María no tiene ninguna base ni siquiera bíblica como para establecerse, porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva cuando los creó? Y dejará al hombre, a su padre y a su madre, ¿y qué más? Y se unirán, ¿y qué serán? ¿Y qué es eso? Que ambos van a perder la virginidad y van a unirse sexualmente. ¿Para qué? Fructificados y multiplicados. Entonces, ¿qué dijo Dios de eso? Que era bueno en gran manera. Entonces no hay ninguna base para pensar que María era más piadosa o más santa por su perpetua virginidad. Fábulas, doctrinas de hombres. Ahora, ¿por qué podemos ver claramente que en las Escrituras que esto que dogmatizó el catolicismo romano en el siglo VII es falso? Porque las Escrituras nos hablan de los hermanos de Jesús, hijos de María y hijos de José. Y del único que se nos dice que nació por obra del Espíritu Santo, ¿quién fue? Jesús. Mateo 13, verso 55 dice, lo leíamos ayer, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos. O sea, mira que aquí no solo se nos habla de los hermanos, se nos dicen los nombres. Jacobo,
que fue el escritor de la epístola a Santiago, José, Simón y Judas, que también fue el escritor de la epístola de Judas. Entonces en este pasaje nos muestra no solo que María no fue virgen, sino que además Jesús tuvo varios hermanos, fruto del matrimonio entre José y María, que el mayor se llamó Jacob, después José, después Simón y después Judá. Y además se dice que tuvo hermanas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y en la historia de la tradición de la iglesia se conocen los nombres. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Ahora, el catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. La Iglesia, en su artículo 500, la Iglesia Católica siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo. Entonces ellos dicen que sí son hijos de María, pero no María. Pero aquí no dicen, ¿no es acaso María su madre? Hijo de José su padre. Ahora también se dice, y seguramente a usted le han dicho cuando usted le muestra ese versículo al católico, que esos pasajes que hablan de hermanos de Jesús son los hermanos espirituales. Entonces usted lee ahí Juan, bueno, puede leer Mateo 12. No, leamos Juan 7:5. Entonces, ¿por qué no creemos que eran sus hermanos espirituales? Porque estos hermanos mencionados aquí, en este momento de la historia bíblica, no creían en él. No creían en él. Dice, porque ni aún sus hermanos, ¿qué? Creían en él. Entonces no eran hermanos de la comunión de la fe porque no creían en él. Y además la Biblia hace diferencia ahí en Juan 2, verso 12. Donde dice, después de esto descendieron a Capernaúm, él, Jesús, su madre, sus hermanos, y ya póngale aparte sus hermanos espirituales, y sus discípulos. Entonces la Biblia diferencia entre los discípulos de Jesús, que eran sus seguidores, los de la fe, y sus hermanos en la carne, que en este tiempo eran incrédulos. ¿Sí? El dogma de la perpetua virginidad fue establecido en el año 616 después de la era cristiana. Doctrina de hombres, fábulas artificiosas. El siguiente dogma o tercer dogma del catolicismo romano es acerca de la Inmaculada Concepción. Eso fue postulado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1800. Mira la diferencia de tiempo. Entonces ya estamos hablando de casi 1830 años, porque eso fue en 1854, de la era cristiana, donde se estableció la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es eso? Para que usted recuerde, tal vez usted tenía el cuadro de la Inmaculada Concepción. Dice, establece que María es sin pecado original. El dogma fue proclamado por Pío IX. Mira lo que dice el dogma. En la bula Ineffabilis Deus dice, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constante y creída por todos los fieles. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 493 dice así: por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Entonces, por obra de Dios, según el catolicismo romano, María en su concepción fue guardada de toda mancha, de todo pecado. No solo en su nacimiento, sino en su vida fue guardada sin pecado.
Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer lo que dice María. Lucas 1, verso 46. Porque usted comienza a ver que estos dogmas católicos no tienen ninguna raíz en las Escrituras, ¿no? Se vuelven doctrinas de hombre y fábulas artificiosas. Dice ahí Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. O sea que ella era consciente que necesitaba un Salvador. ¿Salvador de qué? De su condición, de su pecado, de su maldad. ¿Cómo va a decir eso de la Santa Virgen, hermano? Así es que ella misma lo dice. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que ella no hablaba como si ella fuera la Santa Virgen Madre de Dios, sin pecado, sino ella se miraba y decía: Dios, engrandeces mi alma porque te has acordado de mí, tú eres mi Salvador, y a pesar de mirarme a mí, me has mirado en mi bajeza, en mi maldad. ¿Sí? Bíblicamente no hay base, ni en las Escrituras, ni en el testimonio de Jesús, ni en el testimonio de los apóstoles, ni en la misma boca de María, para pensar que María fue sin pecado concebido. ¿Qué dice Romanos? Vamos a leer algunos pasajes de Romanos, porque una cosa es lo que dice en la tradición de los hombres, que invalida las Escrituras. Pero ¿qué nos dice las Escrituras? Dice Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahora mire esta frase: porque no hay diferencia, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso aún María necesitaba un Salvador, porque a la luz de las Escrituras, ¿qué? Todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice en el verso 9 del mismo pasaje: ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y añade Pablo: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces eso incluye también a María. No había ni uno justo, no había ni uno bueno, ni judío ni gentil. Al único que dice la Escritura que fue sin pecado es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Y Juan se puso a llorar porque no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que abriera el libro. Y el ángel le dijo: no llores. He aquí la Santísima Virgen, la Santa Inmaculada, la que fue sin pecado. ¿Qué dijo el ángel, hermanos? He aquí el Cordero de Dios. No llores. El león de la tribu. O sea, solo hay uno santo y sin pecado. Dice Romanos 5:12: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que cuando este Papa dio el dogma de la Inmaculada Concepción, estaba mintiéndonos, hermano. Y estaba no solo mintiéndonos a nosotros, sino estaba mintiéndonos a la verdad. Porque dice el pasaje: cuando alguien dice que no tiene pecado, se está engañando. Y está engañando a otros. ¿Y qué? Y la verdad no está ahí. Entonces en las doctrinas católicas no tenemos nada de verdad, por lo menos en relación a las que tienen que ver con la marialatría, se dice, la adoración a María. Eso sucedió en el año 1821. Después de que se dice que ella fue virgen, después se dice que es santa, que no cometió pecado, que nació inmaculada. Ya después, para el año 1950, eso ya es más reciente, se nos habló de la Asunción
corporal de María. ¿Qué es esto? Eso fue un dogma proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. De pronto alguno de ustedes ya estaba por estos lados. Dice: este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Y él dice, cito el texto: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para la gloria del Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pablo, Pedro, con la nuestra, pronunciamos, y esta es la parte que queremos leer, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado. Mire cómo hablan los sinvergüenzas. Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, termina el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Terminando el curso de su vida terminal, terminando el curso de su vida celestial. ¿Qué quiere decir esto? María nunca pasó por la muerte física, sino en lugar de ella ascendió físicamente al cielo. Entonces, no solo no cometió pecado, sino al culminar sus ruegos y sus oraciones, fue llevada corporal y visiblemente. Y ellos dicen que por revelación divina, y lo dicen en 1900, y no hay ninguna base ni histórica ni bíblica para comprobarlo. Doctrinas de hombres. Mira lo que decía 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿para qué? Cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen doctrina, ¿qué? Diferente. Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo en la historia del catolicismo romano? Vaya al libro de Gálatas. Una doctrina diferente al cristianismo, hermano. Una doctrina diferente a las escrituras. Una doctrina falsa y maquillada, con muchos errores terribles, especialmente en relación a esto. Mira lo que dice Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, hermanos, la iglesia oficial, el catolicismo romano, siguió un evangelio diferente, siguió doctrinas diferentes, siguió doctrinas de hombres, siguió fábulas. Y dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban, y mira esta frase tan seria, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea que la introducción de estas doctrinas, de estas fábulas y de estos mandamientos, ¿qué hace, hermano? Pervierte el evangelio de Cristo, pervierte la iglesia, trae maldición, porque mira lo que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. Yo tengo un documental muy bueno en la página de Tesoros que se llama Las apariciones de María. Usted va a ver cómo todas esas visiones, que muchas fueron falsas, otras acomodadas o tergiversadas, son lo que está diciendo Pablo. Aún si se le apareciera un ángel del cielo, hermano, así entrar en María en este momento, con cuerpo glorificado, y buscar a que le estuviéramos adorando, lo único que deberíamos es coger la piedra, porque es otro evangelio diferente, hermano. Pero entonces la gente, que le salió una lágrima a la imagen, que lloró, que el niño vio que no sé qué, y siguen fábulas. Y ahí, hermano, cuando usted mira las estadísticas, que la religión a nivel mundial más grande es la religión cristiana, que es casi a veces la mitad de la población mundial, eso es falso, porque la mitad de esas estadísticas es puro catolicismo romano, y eso es una perversión del evangelio. Los católicos no pueden ser considerados cristianos genuinos, hermano, porque su doctrina está realizada a ídolos y a paganismo y a cosas falsas.
Una persona que se incline ante María no ha conocido al Dios verdadero ni a la salvación en Cristo, y hay que predicarle el arrepentimiento, la fe y el evangelio. Así sea su abuelita. ¿Sí? El campo católico es un campo misionero. Si usted tiene familia católica, es familia que está perdida y necesita el evangelio. Porque lo que ellos han conocido como tradición es una perversión de lo que decían las Escrituras. ¿Sí? Mire otras doctrinas, porque además de la ascensión de María, tenemos en el último periodo del año del siglo XX que se constituyeron otras falsas doctrinas. Se habla de María, que María tuvo participación en la salvación de los hombres. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 969, dice: en efecto, con su asunción a los cielos, porque todas esas doctrinas están como ligadas, ¿no? No tuvo más hijos, virgen. Después santa. Después, ¿qué? Ascendió. Y ahora con su ascensión obtuvo algo más. Le escuche para que aprenda. Con su asunción a los cielos, María no abandonó su misión salvadora, sino que continuamente procura con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Entonces, ¿qué está diciendo el católico en esta parte? Como María ahora ascendió, ella intercede para que por medio de esa intersección otorgue a los dones para que los hombres puedan recibir salvación. Entonces la doctrina es que María participa en la salvación de los hombres. Pero ¿qué dice Hebreos 9, verso 12? ¿O qué dice las Escrituras, no? Dice, ¿será que Jesús necesita algo más para la salvación de los hombres? ¿Será que se necesitan hacer algunas obras más, aún de intersección? Dice, por los dones de la salvación eterna, como dice el Catecismo Católico. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre. Lea estas frases: entró una vez, y no solo una vez, sino dice una vez para siempre, en el lugar santísimo. ¿Y qué obtuvo? Habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. O sea que usted, hermano, es una herejía. Hay dos herejías, hasta los cristianos tienen problemas doctrinales en eso. Primera herejía, pensar que la obra de Cristo no es suficiente para darle salvación eterna a una persona. Pensar que usted tiene que hacer algo para obtener salvación, eso es una herejía, porque Cristo murió una vez, ¿qué? Para obtener una salvación eterna. Ahora, esa es una herejía, pero la otra herejía es llegar a decir que lo que Cristo hizo necesita ayuda, que no es suficiente. Pues por un lado no creen que fue suficiente, y por el otro lado los otros creen que María tiene que interceder para la obra salvadora. Dice Juan 4:4, el Señor hablando, los samaritanos decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el que fue inmolado, el que entró una vez para siempre en el lugar santísimo ofreciendo su sangre, cuyo sacrificio es perfecto, cuyo sacrificio es suficiente y cuyo sacrificio, como decía Hebreos, es eterno. Usted no le puede quitar ni añadir a eso. También se ha establecido de María no solo como participante en la salvación, sino como corredentora. Y ahora, estas doctrinas son bien blasfemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera quieren quitarle la plenitud a la obra de Cristo y quieren poner a María como ahí ayudándole. Hay una escalera más fácil para los hombres, ¿no? ¿Usted no ha escuchado la frase? Mire, cuando usted quiere que alguien haga algo por usted y esa persona no está muy convencida, hable con la mamá porque la mamá lo convence. Y así es en el cielo. Cuando usted ve que Dios no le responde, órele a la mamá, porque la mamá tiene más. Dice el Catecismo Católico, Fundamentos del Dogma Católico, página 213, dice: el poder de la gracia de la redención merecida por Cristo
María, por haber entrado espiritualmente en el sacrificio de su Hijo divino por los hombres, hizo expiación por los pecados de los hombres. ¿Usted puede leer esa blasfema, hermano? Y de conjunción mereció la aplicación de gracia redentora de Cristo. De esta manera, ella colabora con la redención subjetiva en la humanidad. Entonces, co-redentora. Romanos 3, verso 24, que dice el pasaje. Estamos leyendo un poco de historia, los dogmas y lo que dice las Escrituras en realidad. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y cuál fue el medio? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de una u otra manera, la tradición católica, herética, quiere invalidar las Escrituras poniéndonos dogmas que son, ¿qué? Doctrinas de hombre, que no tienen ninguna raíz en las Escrituras. Los últimos dogmas católicos del 21 de noviembre del 64, 1964, que propiciaron más mariolatría, son conocidos como María Abogada, María Auxiliadora, María Mediadora y María ¿qué? Intercesora. Dice así, Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 969. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Pero vamos a leer lo que dice las Escrituras ahí para ir terminando en relación a esto. Primera de Juan 2, verso 1. Estos títulos no se le atribuyen nunca a María, son títulos exclusivos de Cristo. Ahí es usted donde encuentra que el Baal ese, el ídolo de eso, quiere suplementar a Cristo. Y como leíamos la vez pasada, fue puesto entre la altada, en la entrada y el altar, la adoración falsa. Dice, Primera de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, hablando del abogado, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Ahora no tenemos ningún pasaje que nos hable de María como abogada, ni como de auxiliadora. Lo único que tenemos son los pasajes así como Hebreos 13, verso 6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿quién es nuestro ayudador? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si sumamos los pasajes que hablan del Señor como nuestro ayudador, auxiliador, todos se refieren a Dios. Mediadora, Primera de Timoteo 2, verso 5. Sería bueno que usted anote esos pasajes cuando tenga una conversación evangelística con sus amigos paganos romanos. Nuestros amigos, porque son nuestros amigos, aunque sean paganos, hay que predicarles el evangelio. Lo que no cabe el título a veces es de cristiano, hermano. Eso es más mariano que quién sabe qué. Primera de Timoteo 2, verso 5. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios. Y mira esas palabras que muestran algo exclusivo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solo hay un abogado, solo alguien nos puede auxiliar y solo hay un ¿qué? Mediador. Y ahora intercesora, dice Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, solo tenemos un Salvador, solo tenemos un abogado, solo tenemos uno que murió y solo tenemos uno que la Biblia dice que su intercesión tiene valor delante del Padre. ¿Y quién es ese?
Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios. Entonces es claro, hermanos, que la María que presenta el catolicismo romano no es la María bíblica, que la idolatría ella es simplemente el maquillaje de una idolatría antigua, pagana, conocida en la época del Señor Jesús como Diana de los Efesios, conocida en la época de los profetas como la reina del cielo, conocida en la época de Moisés como Astaró y una gran cantidad de nombres, pero no es la adoración a la María, madre de nuestro Señor Jesucristo en carne. Entonces, como dijo John MacArthur, lo interesante es notar que el culto de hoy a María como madre y virgen no es cristianismo, sino es un conformismo al culto de Babilonia, dogmatizado por mandamientos de hombres, tradiciones y fábulas, que no tienen ningún vínculo con la Escritura y que sí invalidan la Escritura, quitando al lugar de Cristo y dándoselo a María. Entonces el catolicismo romano y la iglesia en la historia se pervirtió tras los ídolos paganos, especialmente el ídolo de la diosa de los Efesios, Diana o de Astaro. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Piense en esto, hermano, mucho de lo que usted aprendió de tradición humana es tradición falsa, una falacia. Y qué bueno que el Señor por su palabra nos lleve a conocer estas cosas, meditar en estas cosas, a aprender de estas cosas y ver un poco lo falso, ¿no? Y afirmarnos en la verdad, que simplemente está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.